voy a hablar un poquito de este libro de Alejandra Cohen, o Alexandra Cohen, o Alexandra Cohen. No sé si alguien lo leyó, alguien quiere leerlo. ¿Les gusta Alexandra? ¿Han leído algo de Alexandra? ¿Qué referencias tienen? Estoy en esta búsqueda, en esta línea de leer a bestsellers. En esta línea de leer bestsellers argentinos psicoanalistas, ¿no? Este libro de Alexandra Cohen, yo no lo tengo en formato físico, no lo tengo en formato digital completo. Voy a hacer uso de una versión que encontré. Primero, en Clarín está la introducción, que vamos a empezar por ahí. Digamos, a ver, si Clarín te publica una parte de tu libro, bueno, no sé si eso ya es editorializar, pero bueno. Este libro de Alexandra Cohen salió más o menos en septiembre de este año. El mismo se llama Y sin embargo el amor, ¿sí? Y después un subtítulo que dice Elogio del incierto. Aclaro, voy a leer un pedacito de la introducción o algo de la introducción, y después tengo un capítulo que es más o menos de la página 150 y algo, 157 hasta la 171 tengo. ¿Qué tal, Estrella? Yo recién consultaba si tenían por ahí a Alexandra, digamos, como una autora. ¿Qué tal, Jimena? Que les interese leer, que les interese comprarse los libros. Yo simplemente voy a leer algunos pedacitos que a mí me llamaron la atención y voy a opinar que, digamos, yo no conozco su obra, no leí ningún libro entero de ella y simplemente entiendo un poco de psicoanálisis. O sea, no es que soy un erudito ni un experto. Quizás ustedes a partir de esto tengan otra opinión de la autora o de mí, y los invito a leer tanto a la licenciada Alexandra Cohen como a Lacan, Freud, Politzer, Deleuze, Guattari, Foucault, Preciado. Bueno, no sé. Es un libro de este año y dice de la siguiente manera: escribo no para saber del amor, sino para mantenerlo insabido. Esta, digamos, es una parte de la introducción, me parece interesante porque plantea cierta instancia, digamos, que Lacan ya viene, o en su obra, digamos, está planteado, ¿no? Digamos, que hay un saber no sabido, ¿no? No sé si específicamente el amor es un tema insabido. Acá la licenciada plantea sobre el amor. Que bueno, es el título del libro también. Se escribe porque no se sabe. Se escribe para no saber, porque se trata de un decir, no de un saber. Porque cuando se dice más de lo que se sabe. Porque no se sabe lo que se dice. La distinción es entre decir y saber. ¿Es acaso uno de los fundamentos del psicoanálisis? Y yo, digamos, aunque acá no está en la introducción que tiene la edición Clarín, no está puesto como pregunta, ¿no? La decisión es entre el decir, ¿es acaso es uno de los fundamentos del psicoanálisis? O sea, para mí es una pregunta. Puede ser que lo esté afirmando. No sé, porque no he leído mucho de la licenciada Cohen. Pero yo le tengo que decir que no. Digamos, la decisión del psicoanálisis no es entre el decir y el saber. En todo caso sería del decir y el dicho. Podríamos decir, podemos pensar. Y después, el saber no es entre el decir y el saber, es entre la verdad y el saber. Pero bueno, eso es en Lacan. No sé, digamos, por eso yo lo que primero pienso es, a ver, este libro está pensado para psicoanalistas, para público general. ¿Qué es lo que quiere plantear la escritora con esto? Si lo plantean en los términos de psicoanálisis, decir y saber, podría ser un tema de autoayuda, podemos decir.
capaz. Hay algo que pasa mucho en este libro que me parece que es bueno, es que tiene una lógica de citar un montón de autores, que ahora les voy a ir nombrando, y después ella saca una conclusión. Con lo cual, digamos, articula, ¿no? Después, digamos, incluso no solo, bueno, acá hay una cita de Barthes, hay una cita de Lacan, después, por ejemplo, bueno, ahora voy a hablar de eso, bueno, y después otros autores nacionales. Acá agarro una cita de Lacan que es otra cosa que esa transferencia consigo misma de la enunciación. Es un comienzo denso, confuso. Es un comienzo no de creación, sino de formación. Y así tenemos un falto total de continuidad. Pasa a Breuer. Viene de Lacan. Disculpen, no busqué, digamos, de dónde sacó esta cita porque son 27 seminarios y en la introducción que publicó Clarín no están las citas, están los autores, pero bueno, ¿qué le importa chequear la información a Clarín? ¿No? Eso es otro tema. Entonces, de una cita de Lacan, la escritora pasa a hablar de Anna o Berta Pappenheim, que es la paciente que tuvo Breuer y que en algún momento Breuer le menciona a Freud antes de que Freud sea Freud, ¿no? Y habla de la cura por la palabra, el talking cure como método, con lo cual, digamos, si ya pasamos la introducción y estaríamos en el primer capítulo que se llama En el inicio fue amor. Si ya empezamos, ¿no? Ya, digamos, no estamos hablando de, ¿qué tal, Caro? No estamos hablando de psicoanálisis porque ya mezcla el decir con el saber, que no quiero profundizar, pero no son ideas compatibles desde el abordaje que hace Lacan, y Freud tampoco es que lo ubica, digamos, para Freud sería decir y saber del sexo. Bueno, una cita de Lacan y después se va a Anna O, que es el proto-psicoanálisis. Bueno, a mí la verdad que me parece un poco confuso. Más allá de que se intenta articular y que se hable de la transferencia, a mí me desmotiva que a esta altura del 2020, estamos hablando de un caso de 1893, 94, no sé en qué año fue, pero de hace 2 siglos. Bueno, después se explica un poco más, no quiero extenderme mucho en eso porque si no me voy a enojar. Y quiero pasar al problema general de lo que estoy leyendo de... Yo les mencionaba recién que la escritora tiene una tendencia a citar autores. Digamos, articula su texto con varios autores. En todas las hojas que yo encontré, bueno, recién les mencioné Barthes, Lacan, en la introducción está Barthes. Y después, en el inicio del primer capítulo, cita a Breuer y a Lacan. Y después, en estas páginas que yo tengo, que son de la 157, como les decía, hasta la 171, comienza, por ejemplo, citando a Shintz. Y dice Shintz, digamos, yo no lo conozco a Jorge Jenkins, tiene un libro que se llama El anacronismo interminable. Perdonen la desprolijidad, este autor justamente no lo busqué. Es un autor argentino. Digamos, lo que me parece interesante de esta política que tiene Cohen es actualizar la justificación bibliográfica. Digamos, en el vivo anterior que hice sobre Lutero, nosotros vimos, bueno, los que estuvimos, eran todas, empezaba con una película del 92, la de Woody Allen, y después, bueno, una novela de los 80, bueno, situaciones raras. Digamos, todas apreciaciones y decisiones estéticas literarias de él, ¿no? Acá Alexandra tiene otra política, que es mencionar referentes o pares de ella.
digamos, actuales, digamos, que a mí me parece sano. Por ejemplo, está también Bárbara Cassin, yo no la conozco. Por ejemplo, sobre Bárbara Cassin dice, si la doxa, tal como la rastrea Bárbara Cassin, porta en su sentido original lo que se espera. La paradoja surge contra toda expectativa, contra todo lo esperable. Por ejemplo, ¿sí? Después, en el mismo orden, dice, el chiste pretende alcanzar la verdad sobre el saber, agujereándolo. No, perdón, esto no. Bueno, esta cita es de Jorge Jinkis. Después, por ejemplo, está Florencia Angialeta, que dice, digamos, la cita, la autora, y dice, apoyar lo bueno y condenar lo malo nunca es un acto político. La política comienza cuando se hace cargo de los conflictos y de las decisiones que supone. ¿Sí? Esta autora tiene un libro que se llama El feminismo no existe, que hace la política con lo que los feminismos hacen con ella. Es un libro, digamos, bastante actual. Entonces, tenemos acá por lo menos una voluntad o una iniciativa de citar bastantes autores y encontrar, digamos, como una articulación. Digamos, no les voy a leer, digamos, completo, digamos, ni opinar sobre el texto entero, porque tengo dos pedazos. Hay dos circunstancias que quiero plantear específicamente, digamos, de lo que encontré. Y es una, el problema del marco teórico, que un poquito lo deslicé cuando planteé de que, por lo menos en el psicoanálisis, vamos a decir moderno, actual, no hay una dicotomía entre el decir y el saber. Digamos, la dicotomía, digamos, sería entre la verdad y el saber. El decir estaría encadenado con el dicho, digamos, la diferencia entre el dicho y el decir, que, digamos, son dos cosas distintas, digamos. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, o sea, la verdad tiene que ver con, vamos a decir, el significante. ¿Sí? Corríjanme si estoy diciendo pavadas. Y se intenta hacer un saber del inconsciente, ¿sí? Digamos, lo que sería la estructuración del discurso en análisis. La diferencia, lo que puede ser entre el dicho y el decir, es que, digamos, la palabra es el equívoco. Entonces, no vamos a llegar a poder actualizar lo que sentimos con lo que pensamos, porque estamos a destiempo. Estoy haciendo una reducción importantísima, me estoy equivocando un montón. Simplemente quiero ilustrar para poder diferenciar, digamos, cuáles son las esferas entre el decir y el saber. Esta explicación que hacía recién era sobre la instancia de lo que es el marco teórico, porque es un tema pensar. Es una psicoanalista, está haciendo un libro, puede servir, digamos, como investigación. Díganme si se escucha bien o se corta porque se me tildó un poquitito a mí. O está haciendo, digamos, una elucubración, una opinión, digamos, algo, un aporte. Que esa, digamos, es la duda, porque si uno lo lee en serio o lo lee, digamos, como lectura liviana, como puede ser, no sé, leer La Barcelona. No porque diga que esto es un chiste, ¿no? O sea, y, digamos, de hecho, digamos, esto puede ser verdad, y La Barcelona también puede ser verdad, depende de cómo se lo mire. Cita Foucault también, en algún pasaje. Hay una instancia donde empieza a hablar del tema de los feminismos, el amor y las relaciones. Porque, bueno, hace referencia a un tema de actualidad del 14 de febrero de este año, donde en el Día de los Enamorados, el Estado envió un mensaje de advertencia, digamos, como un conmemoratorio o aleccionador o pedagógico en cuanto a pensar lo que son las relaciones y o los cuidados y la prevención de la violencia de género. ¿Sí? Si hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia hacia las mujeres. Y bueno, acá, digamos, se intenta elucubrar una opinión
que puede ser aceptable, entendible, digamos, yo no me siento capacitado para opinar sobre eso. Yo no sé si lo ubicaría, digamos, en mi libro eso, digamos, si voy a hablar del amor, no sé si escribiría un libro sobre el amor. Tengo ideas del libro, pero no los termino más, es otro tema. Entonces, dice, se pregunta, mejor dicho, es que ya no puede haber campañas contra la violencia sin violentar los discursos acerca del amor. Una pregunta interesante. Otra pregunta. ¿Por qué se aprovecha el Día de los Enamorados para hablar de la violencia? Bueno, es otra pregunta interesante. Acá cita a Julián Doberti y dice, hay una cierta creencia en que los conflictos subjetivos se resuelven en un diccionario, explicando qué es y qué no es un amor sano, una relación tóxica, etc. Como si el sufrimiento fuera una suerte de analfabetismo. Esa premisa sostiene una violencia todavía invisibilizada. Digamos. Acá, digamos, los dejo sus opiniones particulares. No me parece importante a mí la comunicación que pueda hacer un organismo, una institución estatal sobre casi ningún tema. Porque, digamos, una publicación en Twitter o campañas de educación, yo qué sé, son temas de Estado, podemos decir. Sí me interesa, digamos, que haya una que no son campañas, sino políticas de educación, que es otro tema. Pero bueno, ¿qué esconde o cuál sería el sentido esto, digamos, de hablar de una comunicación estatal? Digamos, es necesario remarcar, repensar, cuestionar, construir una comunicación mediática estatal. Y bueno, no sé. Después, bueno, acá hay una parte que yo separé, cambiando de tema. Dice, los feminismos buscan transformar las relaciones, pero nunca abolir los conflictos. Porque, como señala Judith Butler, otra cita, la vulnerabilidad es constitutiva de estar vivos. Esto está en el libro de Florencia Argileta, El feminismo no existe. Y después dice, esto digamos Alexandra. Una cosa es que estemos intentando visibilizar violencias, repensar nuevos modos de relacionarnos, problematizar, tensionar cada una de las cuestiones que conciernen a las complejidades y opacidades y dificultades de los lazos, y otra muy distinta es pretender escribir un protocolo de conductas tendientes a pedagogizar. ¿Sí? Y acá se referencia a responsabilidad subjetiva, conocimiento, si duele no es amor, digamos, estas frases que pululan y que acá plantea la licenciada, digamos, sobre lo que puede tener que ver con pedagogizar las relaciones humanas amorosas. Digo amorosa porque, bueno, el libro se trata sobre el amor. Entonces, esta es una opinión personal. A mí sí me parece interesante tomar una posición concreta, contundente, digamos que genere incomodidad respecto de la violencia, porque si hay algo que es feo es ser tibio. Entonces, pensar el amor y correrse hacia el lado. ¿Sí? Primero estábamos con el tema del Día de los Enamorados, del mensaje que decía el Estado o el Ministerio de Género y Diversidad, y la prevención de lo que puede ser la violencia hacia las mujeres, o lo que acá la licenciada plantea, digamos, como que estaría, digamos, problematizando la idea de pedagogizar el Estado, ¿no? El pueblo o la gente. Con lo cual, digamos, van un poquito de la mano, ¿no? O sea, el Estado tiende a
pedagogizar o por lo menos a tratar de que la gente se muera menos, porque si no, no tiene votantes. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si va a criticar que pedagogizan cuando es su función, bueno, no sé qué es un Estado entonces. Quizás es otra pregunta. Pero bueno, acá es donde yo quiero hacer un detenimiento. Hace media hora que estoy hablando solo. Si tienen alguna opinión, me interesaría conocerla sobre esto. ¿Sí? La licenciada dice: raramente alguien se percibe a sí mismo haciendo daño, odiando, siendo cruel, punto y coma. Raramente alguien se percibe a sí mismo vacilante y atravesado por contradicciones, punto y coma. Raramente alguien se percibe a sí mismo peligroso, punto. Seguido, pero me quiero detener en esto. Raramente me parece un término por lo menos ominoso, turbio, innecesario, y creo que está omitiendo algo que es necesariamente ser un poquito más drástico y contundente. Nadie se percibe a sí mismo violento, nadie se percibe a sí mismo cruel y nadie se percibe a sí mismo posible de generar daño a otro. Sí, digamos, es decir, todos nos sentimos atravesados por contradicciones, indecisiones, vacilante, ¿no? O sea, lo repito para contextualizar porque quizás no quedó claro. La licenciada Alexandra Cohen dice: raramente alguien se percibe a sí mismo haciendo daño, odiando o siendo cruel. Raramente alguien se percibe a sí mismo vacilante y atravesado por contradicciones. Raramente alguien se percibe a sí mismo peligroso. Esto por lo menos a mí parece, teniendo la oportunidad y la sintaxis de comenzar la frase y terminarla de una manera tan tibia, como decir raramente, pues, o sea, decí nunca, jugátela, decí algo contundente, que quede para la posteridad, y no esta idea, digamos, como que, bueno, puede pasar que alguien se sienta odiante, ¿sí? De que alguien crea que crea necesario hacer daño a alguien. Esta situación polite, vamos a decir, quedar bien con el cura y con el comisario, me parece horrenda. O sea, y me extraña, digamos, de una profesional con experiencia en salud mental, porque la licenciada es magíster, tiene una cátedra en la universidad. Me parece horrenda la tibieza. Me parece que esto es, y repito, si estoy agarrando un pedacito del texto donde me interesaba ver el posicionamiento teórico y alguna apreciación de lo que podía ser el libro, digamos, no leí el libro completo y con esto, digamos, no lo leería, la verdad. El Estado moderno surge a partir de la Revolución Francesa, dice Fabri, con las monarquías parlamentarias. Digamos, a mí, acá Carlos de Fragmentos dice: qué bravo que estamos. Yo, la verdad que a mí particularmente me pone de mal humor, digamos, porque yo lo puedo entender de personas, digamos, que están dentro del establishment, ¿no? A mí me sorprendió que estuviera la introducción de este libro en Clarín, ¿no? De acceso libre, en la web. Y después, digamos, del doctor Lutero, digamos, me imagino, digamos, una defensa de su posición y su lugar en el partido político, en las cátedras. Bueno, yo tuve clase con él en la materia de tesis y de la maestría, da cursos da materias en la maestría también, no sé en qué estado. A mí me parece que defiende una posición que me parece que está bien. Es un freudismo muy concreto y conciso.
Y, digamos, yo defiendo mi idea, digamos, de que teniendo un lugar de exposición y llegando, digamos, a la instancia de poder mencionar algo sobre lo que sería la persona que es peligrosa, desaprovecharla me parece un desperdicio. Más, digamos, cuando está señalando textos como un texto que se dice el feminismo no existe. O sea, no sé, digamos, ¿por qué me parece tibio? A ver, la persona que es violenta, que ejerce su fuerza física de dominio para ejercer algún tipo de voluntad propia por sobre el contexto, no es una persona que mida las consecuencias. Me parece que es una herramienta natural que utiliza. No me extrañaría para nada que una persona violenta ejerza ese tipo de acciones en todos los entornos, ¿sí? Como el hecho, digamos, si a mí me van a ver enojado o me van a ver gritando, hablando cosas lógicas, o salvo que esté muy beado, que no es el caso todavía. Pero soy una persona que piensa, digamos, como todos los que estamos acá. Las últimas herramientas, digamos, son las más primitivas, supongamos. Las herramientas más elaboradas tenderían a ser del orden de el ser lógico, el pensar, el hablar, el ponerse límites a la violencia, supongamos. Entonces, decir que raramente, y no sé, jugate, un toque. Después dice algo que acá, por otra parte, no se distingue que el daño que alguien puede sentir no necesariamente fue infligido por el otro con intención. Seguro de sí, un otro que siempre sabe que hace lo que quiere. Acá haciendo referencia, digamos, a la situación de poder. O sea, está bien, digamos, dijiste raramente y a mí ya me predispuso mal y no te creo el resto. Por lo menos a mí me pasa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si mi posición, lo que yo interpreto de lo que ella está diciendo, digamos, no les parece completa, lean el libro, lo debatimos, y es más, incluso si quieren, lo debatimos en vivo o hacemos un podcast sobre libros, si quieren. Después, acá entra a hacer un giro para mí un poco raro que dice, suponer que el otro sabe que está haciendo daño invisibiliza al otro en sentido de que el otro quizás tenga sus zozobras, sus vacilaciones. Significa que el otro siempre es consciente de lo que hace y que a veces no se tiene en cuenta. Entonces, con esta idea del otro, a mí me empieza a dibujar la sensación de que está hablando del otro semejante, ¿no? Acá cita a otra autora más, que se llama Virginia Cano, que dice, no puedo imaginar y tampoco quiero el amor sin dolores. No sin dolores Dawson, que hizo un papel hermoso en The Mandalorian, de Ahsoka Tano. Paréntesis nerd, seguimos. Un amor sin dolores respecto de que, bueno, el amor duele y esto. Enlazar la violencia interpareja con esta idea de que el dolor tiene que ver con el amor, yo no sé, o sea, hay una diferencia, hay una particularidad que tiene la licenciada en la escritura, que es tener párrafos largos, ¿sí? O sea, estamos en el mismo párrafo. Tiene un montón de puntos seguidos, pero seguimos en el mismo párrafo. Que bueno, no sé. Esta cita de no puedo imaginarme y tampoco quiero un amor sin dolores es del libro Conversatorio Si duele. ¿No es amor? Esa sería la cita. Después menciona otro tema que es, el problema es suponer que se podría construir un mundo con garantías, que con información y pedagogía alcanza,
No digo que no sean necesarias, pero desconocer que el deseo no puede deconstruirse, que el deseo no es algo asible y pasible de ser rectificado, educado, modelado, rehabilitado, es cerrar por mucho las acciones tendientes a la emancipación. Bueno, yo hablé una vez, en otro vivo hace un par de semanas, sobre la emancipación. La idea de emancipación es un poco uno de los latiguillos del señor Alemán, que bueno, acá la licenciada no lo desarrolla. O sea, la emancipación, o sea, si estamos hablando de términos freudianos, que es lo que parece, aunque, digamos, acá empieza a hablar de garantías, venimos hablando del otro, yo no sé a dónde va esto. Después, hay una cita de Lacan en esta hoja que no tiene cita, o sea, ahí está nombrado Lacan, pero no hay una cita, y si no hay comillas, la verdad que no me gusta leer porque no sé, no sé si quiero saber qué entendió ella de Lacan. Después, hay otra cita a Christian Ferrer que dice: tiene una única misión, matar el deseo, se lo condena a un medio juego eterno del centro del campo que les resta a los jugadores toda alegría erótica. Bueno, esa es una opinión del señor Ferrer, que, bueno, es una cita pero no está el libro. Pero bueno, no importa. Después, otra cita de la escritora Florencia Angiatella. Y quiero llegar a esta idea donde a mí me parece que define un poquito la indefinición teórica. O empieza a delinear lo que yo entiendo, que es la indefinición teórica. ¿Cómo se mata el deseo si es del otro? Bueno, ahí vamos. Porque dice la licenciada Cohen: en este contexto, también la noción de consentimiento requiere precisar entonces de qué sujeto estamos hablando, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, creo yo. Y dice, ¿de qué sujeto estamos hablando? Dado que se presuponen el sujeto jurídico con el sujeto del inconsciente. No sé por qué con, dice la licenciada. Y acá, yo lamentablemente tengo que buscar, bueno, a ver, ¿qué dice Lacan sobre el sujeto del inconsciente? ¿No? ¿Hay un sujeto del inconsciente? Y en el seminario 20, de la versión de Rodríguez Ponte, dice Lacan: lo que hay en vuestro discurso analítico es que el sujeto del inconsciente, ustedes lo suponen. Ustedes suponen saber leer. No es otra cosa. Vuestra historia del inconsciente no es cierto, perdón, voy a leer mejor, mi querida dislexia. No es otra cosa, vuestra historia del inconsciente, ¿no es cierto? Es que no solamente ustedes lo suponen saber leer, sino que suponen poder aprender de él, ¿no? Esto es una cita donde Lacan menciona el sujeto del inconsciente. Pero, a ver, no me voy... Seminario 20 es del último Lacan. ¿Qué me voy a andar diciendo, digamos, de que... Pero, digamos, ¿a quién le habla aparte, no? En Escritos 2, en una observación sobre el informe de Daniel Lagrange, ¿no? Que justamente es a quien se dirige, ¿no? Dice que Daniel Lagrange deje su efecto fuera de su campo. Basta con mostrarle los límites de lo que el sujeto del inconsciente puede comprometerse en términos personalistas, ¿no? Digamos, como si fuera una corporización del sujeto del inconsciente, ¿no? No quiero decir, pero bueno, estoy agarrando el Escritos 2, agarré el Seminario 20, pero en Escritos 1 no va a haber sujeto del inconsciente. A ver, en Introducción al comentario de Jean Hippolyte, dice: el sujeto verdadero, es decir, el sujeto del inconsciente, no procede de otra manera en el lenguaje de sus síntomas.
que no ante todo cifrado por el analista, sino que más bien viene a dirigirse a él de manera cada vez más consistente, para la satisfacción siempre renovada de nuestra experiencia. Esto es en efecto lo que ésta ha reconocido en el fenómeno de la transferencia, ¿no? O sea, transferencia sabemos que es del analista, que es un fenómeno que se da en análisis. Entonces, lo que asumo, digamos, agarrar un pedacito de escritos 1, un pedacito de escritos 2, seminario 20, ¿no? Entonces podemos decir que lo que dice la licenciada Cohen sobre el sujeto del inconsciente no es el sujeto lacaniano, ni es el inconsciente lacaniano, por lo menos. Acá Fabri nos dice, se supone porque el deseo, goce y discurso es del otro, claro. Eso habla, eso piensa, eso goza, sí, estamos de acuerdo. Yo, si escribiera un libro, no hablaría de una contraposición del sujeto jurídico con, o mejor, no quiero parafrasear mal. O sea, de que, digamos, la licenciada supone que hay una superposición entre el sujeto jurídico y sujeto del inconsciente. Yo no sé de qué sujeto está hablando, porque, digamos, no hizo una... por lo menos en este párrafo, capaz en el resto del libro sí, y yo le estoy faltando el respeto a no leer el libro completo. Pero si tiene un apartado que se llama el sujeto del inconsciente, digamos que antes de esta parte quizás yo estoy leyendo mal, digamos. Que lo primero que aclaro, tengo una parte del libro, no es todo. Entonces, para rematar, ¿no? Dice la frase completa. En este contexto también la noción de consentimiento requiere precisar entonces de qué sujeto estamos hablando, dado que se superponen el sujeto jurídico con el sujeto del inconsciente. Varios autores, que no precisa, coinciden en que da el consentimiento el yo. Pero el yo no es el sujeto. Bien. Pero digamos, no sabemos de qué yo está hablando ni tampoco de qué sujeto. Y acá, acto siguiente, punto seguido, pasa a hablar de Judith Butler, ¿no? Y dice, es por eso que Judith Butler, para problematizar el consentimiento sexual, bueno, se va a otro tema, no habla del yo ni del sujeto. Y la verdad que yo no entiendo, por eso yo les planteo, digamos, a quién le está hablando este libro, ¿no? La vaguedad de la definición de los conceptos, la vaguedad de los conceptos que está hablando Alexandra Cohen, digamos, me da la sensación de que, primero, no está buscando una rigurosidad técnica, no sé si a nivel literario suma esta terminología, ¿sí? Sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Sujeto del inconsciente puede ser, no sé, está sujetado el inconsciente. Es un sujeto que surge del inconsciente, ¿no? Entonces, estas ideas que son divertidas, entretenidas, que bueno, no sé, yo intento entenderlas, pero no lo logro. Por eso, digamos, yo planteo que tengo un pedazo del libro, no soy especialista en literatura de autoayuda, ni conozco toda la obra de la licenciada Cohen, y estoy haciendo una lectura superficial para entender, por lo menos, si este libro me puede interesar o no. Digamos, la conclusión que saco es que no lo abordaría en los términos de que, primero, me desmotiva la idea de empezar un libro hablando del Tolkien Cure, de un caso que atendió Breuer en 1890, y digamos, a mí particularmente me puede divertir más o no Judith Butler, Preciado, Lacan, no sé, tener intereses en conocer la obra de Deleuze o de Foucault, supongamos, pero así no, que entiendo, digamos, que tiene que ver estas presentaciones que están de acceso libre en internet como para motivar la lectura. A mí particularmente no me la motiva.
Acá Fabri dice, coincido, es frecuente que en el ambiente sí muchos errores de lectura o conceptuales. Muy lútero eso. A mí me parece que el desinterés técnico me parece que es deliberado. Yo no creo que tengan una búsqueda de ser pragmáticos con la actualidad de la lectura. Yo rescato mucho y me parece muy interesante. Ya hace 51 minutos que estoy hablando solo, chicos. Me parece muy interesante, primero, la actualidad de ciertas citas. ¿Sí? Está citando muchos autores argentinos, argentinas, o argentines, no los conozco a todos, con textos digamos, incluso dentro de los 2000, digamos, con lo cual es un hito. A ver, un hito para mí de lectura de psicoanalistas que tengo muy poca. Muy poca en referencia así, digamos, que sean de venta accesible, digamos, en cualquier plataforma o en las librerías y que sea bestseller también, ¿no? A mí me parece que hay una jerga, vamos a decir, mitológica de los términos del psicoanálisis que causa sensación de saber, ¿no? Digamos, porque vos decís lapsus en una hoja y decís, entiendo. Que el problema es entender, justamente. Digamos, ser riguroso en lo técnico me parece que es lo que ayuda a la disciplina. Yo no sé si este libro intenta ayudar a la disciplina. Es otro debate, está bien. Después, bueno, también hace una cita de Eva Illouz, yo no la conozco, tiene un libro que se llama El erotismo de autoayuda, es una socióloga, bueno, vive, sigue escribiendo, tiene bastante presencia, bueno, estoy mirando en Google algunos videos. A mí me parece que es muy rescatable esto. Primero de que, digamos, que tome autores actuales. Para mí esto es un descubrimiento. ¿Sí? Disculpen mi ignorancia. ¿Sí? Yo agarré este texto para pensar la autora y ver si me meto en su obra y descubro otras autoras y autores que pueden ser interesantes, ¿no? Después, bueno, en esta parte, si encuentran interesante, hay un posicionamiento sobre el tema del bondage, disciplinario, dominación, sumisión y sadomasoquismo, que la verdad que no me quiero extender mucho más, ya hace casi una hora que estoy hablando como un loro, como dice Mati. Dice Gaby, su libro ¿Por qué duele el amor? Tiene una hermosa crítica al psicoanálisis y la psicología. Bueno, mira, voy a ver si me meto un poquito en las cosas que dice ella y bueno, quizás una vez hasta me busque el libro. Gracias, Javi. Y bueno, no sé, mucho más no tengo para decir, por lo menos en esta oportunidad. Después también cita a Marta Lamas, Katy Rofi o Roipé. Y después, quizás digamos como para cerrar un poquito la incerteza teórica, dice, frente a la necesidad de certezas de una vida con garantías, lo que el psicoanálisis viene a enseñar es lo que no hay saber del otro. Yo acá me freno porque es un oxímoron teórico esto. No sé si está hablando del otro, de la otra persona, porque hasta ahora no se refirió en ningún momento al gran otro en los términos técnicos, y tampoco es que haya un saber del otro. Lo leo de vuelta y termino la frase porque es un punto y aparte dentro de lo que viene tratando de explicar sobre el otro. Que hasta ahora no explicó que no sea el otro semejante.
Porque decir que no sabemos de lo que lo que la otra persona piensa es obvio. O sea, me parece casi insultante pensar de que sabemos del otro. Acá Fabri dice, eso es Miller, otro que no existe parece que va ahí. Sí, claro. Lo leo completo para no faltar respeto a la construcción escrita de la licenciada. Frente a la necesidad de certezas y de una vida con garantías, lo que el psicoanálisis viene a enseñar es que no hay saber del otro que garantice que no hay posibilidad de certeza anticipada. Digamos, es una frase, digamos, bien escrita, el editor no le permitió faltas de ortografía o semánticas, pero, digamos, si ella encuentra que el psicoanálisis viene a enseñar eso, digamos, por lo menos que lo cite y que lo justifique, digamos, a nivel bibliográfico, como para uno saber cuál es su posicionamiento técnico dentro de la teoría, porque así no se entiende. Decir que no hay garantías en la vida, digamos, es algo, digamos, que no necesito gastarme una luca en un libro para saberlo. Bueno, digital sale más barato, sale 600 pesos. Yo no sé cuál es su posicionamiento teórico. Cuando no sé cuál es el posicionamiento teórico que tiene el psicoanalista, asumo que es freudiano. Freudiano y, digamos, tiene pinceladas millerianas, podemos decir, que es esta lectura de medio rara de Lacan. Porque, repito la frase, ¿no? Lo que el psicoanálisis viene a enseñar es que no hay saber del otro que garantice que no hay posibilidades de una certeza anticipada. ¿Quién puede pedir una certeza anticipada, una garantía de algo? O sea, esto fue escrito o sea, a ver si puedo ser claro y concreto. Salió en medio de la pandemia este libro. ¿Qué me estás hablando de garantía de un otro semejante? No tenemos ni garantía de nada. Tranquilamente puede caer un meteorito en esta caterva de calamidades. Pero en neurosis garpa eso. Es una lectura del fantasma neurótico. Sí. A mí me parece que juega con el discurso de la angustia y de la incerteza. Yo la verdad que no le encuentro sentido a escribir este tipo de cosas. Sí le encuentro sentido en los términos de, bueno, hay que sacar un libro por año o un libro por mes, como hace el doctor, o no sé, ubicar un lugar o posicionarse en un lugar de escritura que, bueno, no sé, a algunas lógicas les sirve eso. Ahora, si viene Paidós y me dice, sacamos un libro una semana y tenés esta tarasca, bueno, no sé, juntémonos, Fabri, y pensemos algo. Hacemos un capítulo y un capítulo. Igual yo creo que con todos los que estamos acá tranquilamente podemos sacar un libro en una semana. Bueno, muchas gracias por estar hasta estas altas horas de la noche escuchándome. Un abrazo a todos, todes y todas. Un gusto atravesar este pequeño lapso de tiempo pensando en algún autor y bueno, si les da ganas de leer Alexandra, me alegro y que lo disfruten y bueno, sigamos en esta senda. Bueno, ya estamos cerrando.